al menos que vivas fuera de este planeta. Ya sabes que en este momento en Rosario Robles ya es una pues prácticamente sentenciada, y si no es sentenciada, pues bueno, que ya es una mujer que está presa en la cárcel de Santa María Acatitla en México, y esto se debe a la estafa maestra que se produjo en México, que ella sigue insistiendo en que no tiene nada que ver con ello, pero que salpica a diferentes personalidades del gobierno de Enrique Peña Nieto y por supuesto también al mismísimo Enrique Peña Nieto. Es una situación un poquito compleja porque esto tiene muchísimas estrías que de una u otra forma van a ir surgiendo a lo largo de los días. Una de ellas ya empezó a surgir en el sentido de que por ahí pudiera sugerirse que el juez que solicitó su arraigo en la cárcel a Rosario Robles es una persona que está vinculando con este famoso actor de la política de López Obrador en la época en que López Obrador era jefe del gobierno del Distrito Federal, Bejarano, que recibió no sé cuánto tanto de dinero, y pues de alguna manera esta forma en que está encarcelando a Rosario Robles sería una forma de cobrar un saldo de cuentas entre fuerzas políticas. La verdad, hay muchas cosas que se pueden hablar de ello, hay muchísimas cosas que se van a venir como una luz, y pues bueno, que aquí les dejo un poco de todo lo que se está empezando a hablar en redes sociales, y si llego a conseguir más información, con todo gusto se las comparto. En vía de mientras les mando un súper abrazo y arrancamos. Rosario Robles va a penal Santa Marta Acatitla, involucra a Peña y Meade. El juez federal Felipe de Jesús Delgadillo vinculó a proceso a la exsecretaria de Estado Rosario Robles. Se le señala por la supuesta comisión de ejercicio indebido del servicio público por el desvío de más de 5.000 millones de pesos del erario de ambas secretarías en el gobierno de Enrique Peña Nieto, que documentó la Auditoría Superior de la Federación. Para el juzgador, la extitular de las Secretarías de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano presenta un alto riesgo de fuga, por lo cual enfrentará al menos 2 meses de cárcel en Santa Marta Acatitla. El delito de ejercicio indebido de funciones amerita de 2 a 7 años de prisión. Fuentes cercanas a la investigación del caso conocido como estafa maestra indicaron a Contralínea que, en el caso de Robles, la Fiscalía General de la República probará que cuando se dispone de una cantidad multimillonaria el titular de la dependencia no puede evadir las responsabilidades del destino de ese dinero público. Y que ella tenía la facultad para frenar el saqueo. En la audiencia, que duró más de 12 horas y derivó en la detención, Robles habría señalado al juez que ella avisó de las anomalías al expresidente Peña Nieto por medio de llamadas por teléfono rojo y en reuniones de trabajo, por lo cual el juez pedirá más información. Defensa de Rosario Robles pedirá remoción de juez por atender criterios políticos y personales. El abogado de Rosario Robles indicó que si la remoción procede y se nombra a otro juez para la audiencia intermedia, la defensa solicitará la revisión de las medidas cautelares de su clienta. El abogado de Rosario Robles, Julio Hernández Barros, confirmó que este viernes solicitarán al Consejo de la Judicatura Federal la remoción del juez de control, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, por delitos cometidos a la Administración de Justicia y anomalías en el proceso que se le sigue a la extitular de la Secretaría de Desarrollo Social, Sedesol. Aseguró que el juzgador, sobrino de la legisladora Dolores Padierna Luna, resolvió fuera de todo contexto jurídico y durante las audiencias de la exfuncionaria, hizo comentarios despectivos, de género y ofensivos. Afirmó que Delgadillo Padierna actuó de manera ilegal y resolvió atendiendo a criterios políticos y personales, sin respetar los principios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de que la prisión preventiva debe ser excepcional. En entrevista por la mañana, con Ciro Gómez Leiva, el abogado dijo que no es el Poder Judicial el que traiciona en este caso, sino el juez que resultó ser pariente de la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, quien ha mostrado públicamente su odio, su animadversión contra Rosario Robles. Indicó que si la remoción procede y se nombra a otro juez para la audiencia intermedia, la defensa solicitará la revisión de las medidas cautelares porque las consideramos injustas y porque tenemos muchísimos más elementos adicionales para solicitar un cambio de la resolución.
En caso de una modificación a dicha medida cautelar, destacó que Rosario Robles dejaría la prisión y se defendería fuera de la cárcel. Nosotros no queremos huir ni sustraernos de la acción de la justicia, queremos seguir el proceso, manifestó. El litigante aseguró que la exfuncionaria quiere ir al juicio pero hacerlo como todos los ciudadanos, en libertad, como lo ordenan la Constitución, los tratados internacionales y el Código de Procedimientos Penales, que han sido desoídos pero que se mantiene la confianza en su aplicación. Dijo desconocer el motivo por el cual se quiere llamar a José Antonio Meade, pues lo que dijo Robles Berlanga en su declaración es que están pendientes de presentarse algunas sentencias de algunas auditorías de procesos de entrega-recepción cuando el exfuncionario tomó a su cargo la Sedesol. El amparo contra el bloqueo de las cuentas de Rosario Robles Berlanga fue presentado el pasado 14 de agosto, un día después de que fuera ingresada al penal de Santa Marta Acatitla. Foto, archivo, cuarto oscuro. Robles quiere que le abran sus cuentas, y se libra de presentar acta de entrega de Sedesol a Meade. Durante los primeros días de agosto, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP, ordenó bloquear las cuentas bancarias de Rosario Robles Berlanga, titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Sedesol, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, por la sospecha de desvío de recursos. Rosario Robles, ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Sedesol, y de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano, SEDATU, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, presentó un amparo contra el bloqueo de sus cuentas bancarias ordenado por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP. Además, la exfuncionaria actualmente presa por el presunto ejercicio indebido del servicio público obtuvo una suspensión provisional para que no sea obligada a presentar el acta de entrega-recepción que firmó con su sucesor en la Sedesol, José Antonio Meade. De acuerdo con información del diario Reforma, el amparo contra el bloqueo de las cuentas de Robles Berlanga fue presentado el pasado 14 de agosto, un día después de que fuera ingresada al penal de Santa Marta Acatitla. La jueza 12ª de distrito en materia administrativa, Blanca Lobo Domínguez, ordenó a los abogados de la exfuncionaria aclarar cuál es el acto que reclama a cada una de las autoridades responsables, antes de resolver si admitirá a trámite dicho amparo, reveló el diario. Durante los primeros días de agosto, autoridades mexicanas ordenaron congelar las cuentas bancarias de Rosario Robles Berlanga, titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Sedesol, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Las cuentas de Robles Berlanga y su oficial mayor en la Sedesol y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, SEDATU, Emilio Cebadúa, fueron desactivadas. Cebadúa es el operador principal del presunto desvío de recursos millonarios a través de por lo menos 11 dependencias federales, el cual ocurrió durante el gobierno de Peña Nieto, informa el portal. Fue la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP, la encargada de bloquear las cuentas por la sospecha de desvío de recursos. Juez suspende entrega del acta de Sedesol. Un juez de amparo concedió una suspensión provisional para que Rosario Robles no sea obligada a presentar el acta de entrega-recepción que firmó junto a José Antonio Meade cuando éste la relevó como titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Sedesol, los cuales darían cuenta de que el ex candidato presidencial estaba al tanto de las irregularidades al interior de la dependencia. El juez 10º de distrito en amparo penal de la Ciudad de México, Patricio Leopoldo Vargas Alarcón, concedió dicha suspensión provisional contra la orden dictada por el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, la cual obligaba a Robles Berlanga a presentar dicho documento el pasado viernes 16 de agosto. Se concede la suspensión provisional a María del Rosario Robles Berlanga para el efecto de que no sea obligada a entregar a la agente del Ministerio Público responsable copia auténtica, certificada o notariada del acta de entrega-recepción de la quejosa y José Antonio Meade Curibeña, en carácter de titular saliente y entrante de la Sedesol a nivel federal, señala la resolución. Suscríbete, comparte y comenta. Recuerda que si te vende, lo hacemos todos.